Dice así la palabra de nuestro único Dios verdadero. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Hermanos, sin temor a equivocarme o sin temor a que esta frase sea una exageración, puedo decir que es el Evangelio de Juan, de todos los evangelios e incluso de todo el Nuevo Testamento, que más nos revela de la bendita Trinidad. De todos los evangelios y de todo el Nuevo Testamento, es este precioso evangelio que más nos revela de la vida trinitaria. Hermanos, no nos espantemos con un dicho como este. No nos debemos sorprender. Porque cuando digo que una parte de la Escritura nos revela más de algo, no debemos pensar que eso es como ofensivo para la otra parte. ¿Por qué? Porque las Escrituras no están en competencia entre sí. No están en competencia. Cada parte de las Escrituras busca enfatizar un aspecto principal de Dios o de la salvación o de la vida cristiana y demás. Así que no debe espantarnos ese dicho. Nadie aquí se sorprendería si yo dijera que es el libro de Romanos y Gálatas donde más encontramos una exposición de la justificación por la sola fe. Nadie se espantaría de eso, todos estaríamos de acuerdo. Tan fuerte y tan clara y tan insistente es la exposición de Pablo respecto a la justificación en Romanos y Gálatas, que el mismo Lutero llamó a la epístola a los Gálatas mi Catalina. Así lo llamó Lutero. Es mi Catalina, es mi estandarte. Ella entre todas es mi Catalina. Así también el Evangelio de Juan es la exposición más clara e insistente de nuestro Trino Dios. Y hermanos, espero que esto no les sorprenda. Porque hemos pasado a través del Evangelio de Juan y ya hemos visto cómo se habla del Padre. Ya hemos visto principalmente cómo se habla del Hijo. Hermanos, ¿qué ha insistido Juan durante todo este tiempo? La divinidad del Hijo. Es lo que ha insistido. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es lo que Juan ha estado intentando hacer en todo su evangelio. Dejar claro en nuestras mentes, dejar claro en nuestros corazones que Jesucristo es Dios de Dios. Ahora, tenemos una gran oportunidad como iglesia, amados hermanos. Porque tenemos la oportunidad de profundizar en la doctrina de la Trinidad por medio de contemplar de una forma más detallada la tercera persona de la divinidad, el Santo Espíritu de Dios. La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y digo que eso es una gran oportunidad porque, hermanos, no hay parte semejante en las Escrituras a Juan 14, 15 y 16 respecto a la obra del Espíritu Santo. Es nuestra gran oportunidad meditar
Y no solo es una gran oportunidad porque al exponer expositivamente ahora podemos meditar en el Espíritu Santo, pero digo que también es una excelsa oportunidad y algo que mi alma estaba esperando con ansias desde tiempo atrás, porque hermanos, el Espíritu Santo es una persona descuidada en nuestros días. Es una persona de la divinidad que solemos ignorar un poco, que no podemos estar tan apercibidos de su obra, de sus acciones con su iglesia. Y por lo tanto, al estar poco apercibidos de la persona y obra del Espíritu, hay poca exultación, hay poca alabanza de nuestra parte y disfrute de su persona conscientemente. Así que esto es una gran oportunidad, porque en nuestra predicación expositiva nos topamos con esta joya de las Escrituras. Además, que tenemos la oportunidad de corregir muchas malas concepciones de la persona del Espíritu Santo. Hermanos, digo que es la persona de la divinidad que que nuestra generación menos ha prestado atención. Y tú dirás, no, hay un montón ahí afuera de carismáticos y milagros y dones y lenguas. Por eso digo, mi dicho sigue firme. Es la persona más ignorada y más descuidada, porque eso no es el Espíritu Santo. En muchos lugares, eso no es el Espíritu Santo. Hermanos, gocemos y pidamos la gracia de Dios, que este tiempo que vamos a estar profundizando en esta bendita y divina persona, nuestros corazones puedan ser inflamados. Nuestros corazones puedan ser, hermanos, afectados grandemente. Así dice el Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La verdad es que hemos leído desde el versículo 15 al versículo 18, pero tengo que confesar que hasta donde llegaremos en este sermón será hasta donde acabo de leer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No podremos llegar a más. Y es que teniendo tal oportunidad debemos ser cuidadosos en no avanzar demasiado a prisa. Y hermanos, nuestro Señor está diciendo algo respecto al Espíritu Santo. Vean esto, hermanos, vean esto. Y esto espero que les dé ánimo y les dé diligencia y les dé fervor para esforzar sus mentes y corazones en recibir estas enseñanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque noten esto. ¿En qué contexto se está dando esta revelación? En el contexto de la consolación. Nuestro Señor está intentando consolar el corazón de los discípulos que está turbado. Y les está diciendo, déjenme hablarles de la tercera persona de la divinidad. Si a pesar de las promesas que les he hecho, oh mis amados, si a pesar de lo que les he hablado respecto a las moradas celestiales, respecto a la segunda venida, respecto a mi regreso para con ustedes, respecto a mi amor en el cielo, que voy a estar buscando contestar sus peticiones, si a pesar de eso todavía no están gozando de gran consolación divina, entonces permítanme hablarles de la obra y persona del Santo Espíritu, porque si ahora están turbados, al conocer y entender esto con su mente y su corazón, serán grandemente alentados. Hermanos, la doctrina, como hemos insistido, la doctrina es para vivirse. Y estas verdades teológicas, algunas un poco complicadas, hermanos, van a ser para nuestro beneficio, van a ser para nuestro crecimiento. Así que comencemos teniendo esto en mente, porque Cristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Así que lo primero que nos debemos enfocar para comprender la obra y persona del Espíritu Santo es en Cristo. En Cristo. ¿Cómo introduce el Señor Jesucristo al Espíritu Santo?
Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Primero está diciendo algo respecto a Él. ¿Qué está diciendo Cristo respecto a sí mismo? Yo soy otro consolador, ¿sí? Va a venir otro, pero yo soy uno. Yo soy un consolador. Viene uno distinto a mí en persona, pero yo soy consolador para ustedes. Así que intentando conocer al Espíritu Santo, intentando mejorar y crecer en nuestra comprensión de esta divina y adorable persona, ya nos encontramos en primer lugar nuevamente meditando en la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, eso no debe espantarnos o eso no debe sorprendernos, porque hermanos, es por medio de Cristo que la revelación de la Trinidad llega a su mayor claridad. Hermanos, es por medio de su obra y sus acciones que nosotros podemos comprender más el Dios Trino. Hermanos, no es cuando Cristo es bautizado que escuchamos la voz del Padre y vemos al Espíritu descender sobre nuestro Señor Jesucristo para ungirlo. Es en medio de su obra, es por medio de sus palabras que el Espíritu Santo se revela. Y esto es muy importante por dos razones. Porque ahí afuera muchos andan diciendo, este es el Espíritu, y de Cristo no se escucha ni un murmullo. Pero esto es contrario a las Escrituras. Porque nuestro Señor, al hablar del Espíritu, ya está hablando nuevamente acerca de sí mismo. ¿Quieres conocer dónde está la obra del Espíritu en una iglesia? Ve si predican a Cristo. Ve si se exalta a Cristo. Si hablan del Espíritu y no mencionan a Cristo, duda que sea el Espíritu de Dios que se mueva en ese lugar. Aún antes de entrar ya tenemos exhortación e instrucción. Que para conocer al Espíritu nos estaremos topando continuamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué quiere decir nuestro Señor cuando dice que Él es un consolador? Sí, hermanos, ¿pueden ver la implicación de las Escrituras en este texto? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, yo soy uno y el Espíritu es otro consolador. ¿Qué significa que Cristo es consolador? La palabra consolador para nosotros puede ser desvirtuada, porque nosotros consideramos consolador como alguien que se dedica a dar palmaditas en la espalda a otras personas, ¿sí? Mira, él está consolándolo porque está triste, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo? Lo está abrazando. A veces no hay palabras, simplemente está dando palmaditas y esperando a que termine de llorar y demás. Pero la palabra griega parakletos, la palabra griega consolador, parakletos, tiene un significado mucho más amplio. Sí puede significar alguien que consuela al que está triste, pero es mucho más amplio que el simple deseo de dar un poco de ánimo y palmaditas a alguien en la espalda. Un parakletos literalmente quiere decir uno que se para al lado de otro para sostenerlo. Uno que se para al lado del otro para sostenerlo. En la mañana tuvimos la oportunidad de ver algunas acciones semejantes a lo que es un parakletos, para que entiendan el símbolo de la palabra. Y es que unos hermanos tenían que subir un gran objeto. ¿Y cómo es que lograron que se subiese ese gran objeto? Por medio de que varios se pusieron al lado uno al otro para poder levantar. Eso es un parakletos. Alguien que se pone al lado del otro para sostenerlo, empujarlo y levantarlo. ¿En qué sentido Cristo es un parakletos? ¿En qué sentido Cristo es un parakletos para su iglesia? Bueno, vean el contexto. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Que cómo Cristo es un parakletos? ¿No es claro ya desde el principio? Y yo rogaré al Padre.
Cristo es un paracletos porque se pone a rogar o a pedir en lugar nuestro. Cristo, al ser un mediador perfecto entre Dios y los hombres, es aquel que puede pedir al Padre los regalos espirituales para su iglesia. Hermanos, necesitamos un paracletos, necesitamos alguien que ruegue por nosotros, porque nosotros no podemos reclamar las bendiciones espirituales directamente. Necesitamos un mediador que pueda darnos las bendiciones espirituales. Abran sus Biblias brevemente, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, las bendiciones que tú has recibido, las bendiciones que tú sigues recibiendo en tu vida espiritual. Ese crecimiento, esa fortaleza, esos son bendiciones del Padre. Pero ¿cómo te puede bendecir al Padre a ti? No viéndote solo, sino viéndote al lado del Paracletos. Cristo es el Paracletos que intercede al Padre, que se para en nuestro lugar y dice: Padre, bendice a estos hombres. Padre, bendice a mi pueblo. Y aquí está Cristo el Paracletos diciendo: Padre, dales de tu Santo Espíritu. Cristo les está diciendo: yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador. Pero además, Cristo es Paracletos en otro sentido y en otra forma. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. La palabra abogado literalmente es Paracletos. Paracletos tenemos para con el Padre. ¿Qué significa la palabra Paracletos? Uno que se pone al lado de otro. Aquí está Cristo revelando su ministerio de Paracletos para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no es solo uno que media las bendiciones, ¿sí? Él no es uno que simplemente nos da las bendiciones, o sea que por medio de Él las recibimos. Hermanos, es por medio de Él que recibimos el perdón de pecados, porque Él es Paracletos, porque Él se pone a nuestro lado, porque Él ruega a nuestro lado. Miren lo que dice un autor respecto a la palabra Paracletos en Primera de Juan 1:9. Dice: esto corresponde a la situación descrita por Filo, donde una persona que ha desagradado al emperador necesita un fiador para que propicie por él o pague por él. Niños, ¿recuerdan la historia que hicimos hace rato en la meditación de Levítico? Un Paracletos suele funcionar como cuando tú estabas rogando a ese señor que dejara ir a tu ovejita porque tú pagarías. Eso es lo que hace un Paracletos. Ruega. Dice el autor, en la enseñanza de Juan, cuando un cristiano ha pecado, el Padre observa que el pecador tiene un fiador, Cristo. Y por lo tanto, ya no es persuadido a rechazarlo, sino a aceptarlo. Cristo se pone al lado nuestro y dice: sus deudas están pagadas. Sus deudas están pagadas. No hay más deuda para con Él. Cristo es entonces Paracletos para con sus amados discípulos. Hermanos, ¿con qué va a consolar Cristo a sus discípulos a partir del versículo 16 en adelante? Con la doctrina del Santo Espíritu.
Pero hermanos, apenas estamos en la puerta de esta consolación y Cristo ya les está consolando sobre quién es Jesús para sus discípulos. Amados, yo soy el que me paro por ustedes. Yo soy el que intercedo por ustedes. Yo soy el que perdono sus pecados. Yo soy el que ruego al Padre que ustedes sean recibidos. Es por medio de mí que ustedes reciben espíritu de adopción. Yo soy sus paracletos y discípulos. Si saben que yo muero, pero resucito para ascender con el Padre, ¿no debería ser eso ya una fuerte consolación para ustedes, que estaré rogando para que el Padre perdone sus pecados y para que el Padre derrame de sus bendiciones para con ustedes, mis amados? Hermanos, Cristo está diciendo: yo me voy y no me olvido de ustedes. Yo voy a ser ascendido a los cielos y no me olvidaré de ustedes. Yo rogaré al Padre que os envíe el Consolador. Ya en la puerta de la consolación nos encontramos con gran derroche de esta. Entendiendo, hermanos, que Cristo es por nosotros delante de la ley. Que Cristo es por nosotros delante del Santo Dios. Que Cristo, hermanos, que no nos va a permitir Cristo que nosotros nos paremos delante del Padre directamente, sino que Él se va a poner a nuestro lado y va a decir: Él es uno por el cual yo he sido fiador. Yo he pagado su deuda, Padre. Hermanos, esto es una fuerte consolación para el día de la muerte, pero es una fuerte consolación ahora mismo. Porque el Padre escucha a Cristo y sigue dando su bendición para con su pueblo. Pero amigo, esto no es para ti. Esta preciosa imagen de Cristo como el Paracletos, esta no es para ti, amigo. Él no es tu fiador. El día que te aparezcas delante del trono, del gran trono blanco, y el juez del universo te llame a cuentas, simplemente te quedarás mirando a un lado y a otro. Simplemente voltearás si habrá alguno que te pueda defender, pero no habrá paracletos para ti. No habrá abogado para ti. Si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido, tú te pararás con tus harapos, tú te pararás con tu carga, tú te pararás con tus pecados y Él juzgará. Oh, hermanos, pero aquel día su iglesia no se parará en vergüenza, se parará vestida de preciosas vestiduras, vestiduras de gala, por aquellas que el Paracletos Jesucristo nos ha dado. Así que Cristo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya hemos visto que el texto implica que Cristo es consolador. Ahora, lo que nos queda hacer en todo este tiempo es meditar en la palabra otro. Otro. ¿Qué significa otro? La respuesta es sencilla para todos. ¿Quién es este otro, hermanos? Es el Espíritu Santo. Lean conmigo el versículo 26 del mismo capítulo de Juan. Capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. Este otro Consolador es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué implica la palabra otro? Porque Cristo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya vimos qué significa que Cristo es consolador, paracletos, pero ¿qué significa que otro consolador será dado? Bueno, en primer lugar, implica que el Espíritu Santo es divino, que el Espíritu Santo es divino. Lean conmigo.
os dará otro consolador. Nuestro Señor, por medio de esta pequeña palabra otro, está manifestando la igualdad de esencia que el Espíritu Santo tiene con el Hijo y por consecuencia con el Padre. Y es que aquí la palabra otro no habla de otro como de otro tipo, sino diferente relativamente. Déjenme explicar. Y niños, ustedes van a poder comprender esto muy bien con el ejemplo que les voy a dar. Imaginen que ustedes han invitado a una persona a su casa para cenar y entonces después de la comida le han invitado un rico café, ¿sí? Un buen café. Y entonces la persona lo disfruta. La persona lo disfruta y lo termina rápidamente. Y entonces tú, porque tu mamá te ha enseñado a ser bien educado, le dices al Señor o a la persona, ¿no quiere otro? Cuando el niño dice otro, ¿se está refiriendo a un refresco, a un té? ¿O a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a más de lo mismo. Otro, en ese contexto, significa del mismo, o sea, diferente relativamente, no esencialmente. Y es que en griego hay dos palabras para hablar de otro. Y la que está usando aquí nuestro Señor Jesucristo tiene ese significado. Otro, pero que no es distinto, esencial. Si el niño le dice, ahora quiere otra bebida, sí está suponiendo algo distinto a la primera. Pero la palabra griega aquí no es distinto, sino diferente relativamente. Pensémoslo así. Dios es uno. Dios es uno. Por lo tanto, cuando Cristo está diciendo que el Espíritu Santo, otro consolador les sería dado, en primer lugar les está asegurando que este otro que les será dado es tan divino como Él. Es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Pero además la palabra otro no solo implica que el Espíritu Santo es divino, implica que el Espíritu Santo es una persona verdaderamente, una persona real. Porque hermanos, ¿qué está diciendo Cristo? Dice, y vendrá otro consolador. ¿Qué vendría a ser este otro consolador? Vean esto. Cristo por todo este tiempo ha sido el que los sustenta, ha sido el que los respalda, ha sido el que los fortalece. Pero Cristo ya no estará más con ellos en la tierra, sino que será ascendido a los cielos. Entonces dice, pero no se preocupen, vendrá el otro consolador. Esto quiere decir que si Cristo, para hacer la obra de consolador, tenía que ser una persona y no simplemente una fuerza y no simplemente una energía, Cristo era una persona real. Cuando dice aquí que vendría otro consolador, se está asumiendo que este otro que viene es tan personal como Él. Y es que debemos estar alertas, porque ahí afuera andan los herejes diciendo que el Espíritu Santo no es más que una mera fuerza, un mero poder, simplemente electricidad, dicen esos blasfemos. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es la fuerza impersonal de Dios. Cristo dice, viene otro consolador. Paracletos no podría ser, la obra de Paracletos no la podría hacer una fuerza impersonal. Porque si Cristo dice, yo soy Paracletos, ¿qué hizo Cristo? Los fortaleció, los enseñó, les ayudó, les consoló, los defendió. Y dice, va a venir el otro para que no estén huérfanos y solos. Este otro consolador los fortalecería, les enseñaría, los defendería, les ayudaría. Entonces, con la palabra otro se implica no solo la divinidad esencial del Espíritu con Cristo y el Padre, sino que este Espíritu Santo es una persona. Y hermanos, casi soy tentado a
empujar este punto, pero creo que la iglesia ha sido enseñada abundantemente sobre la personalidad del Espíritu Santo. Pero como breve repaso, simplemente les doy algunos hechos que nos hacen fortalecer nuestro pensamiento. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo ordena, las fuerzas no ordenan. Yo nunca he visto a la electricidad que me empieza a mandar a mis hijos o a mi esposa y entonces tengo que pelearme con la electricidad, aunque no sé quién saldría ganando, para evitar sus órdenes. Pero el Espíritu Santo ordena. En Hechos 13 dice, apártenme a Saulo y Bernabé. El Espíritu Santo actúa soberanamente. Juan 3, el Espíritu Santo se mueve como quiere. El Espíritu Santo reparte dones. No una fuerza, un espíritu consciente dice, a este voy a dar este don, a este voy a dar este otro don. Así que es evidente. El Espíritu Santo, el cual nuestro Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre, en primer lugar es una persona divina. Y en segundo lugar, debemos aprender que es una persona realmente distinta con el Padre. Hermanos, vean conmigo el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hermanos, ¿no vemos aquí claramente la Trinidad? Porque hay otros herejes, aparte de estos que hemos mencionado, hay otros herejes por ahí afuera que andan diciendo que el Espíritu Santo en realidad es otra máscara del Padre o del Hijo. Y que depende de la época se pone la máscara. Pero vean esto, dice, yo rogaré al Padre que os dé otro consolador. ¿No está aquí claramente la Trinidad? Está Cristo que va a rogar al Padre para que envíen al otro consolador que hemos visto que es una persona. Pero vean versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oh, cuánta claridad tenemos. El Espíritu Santo, el Padre lo enviará en mi nombre. Hermanos, si Dios es simplemente, si la Trinidad no existe y el Padre, el Hijo y el Espíritu es una máscara, nada más, hermanos, Juan nos quiso engañar todo el tiempo. Juan nos quiso engañar y los evangelios y el apóstol Pablo nos quisieron engañar. Pero vean la claridad. Yo rogaré al Padre y el Padre lo enviará en mi nombre. Ahora lean conmigo Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, cuando venga el Consolador, esta persona divina que viene a hacer la obra que yo he hecho en ustedes, Él será enviado del Padre y por Cristo. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, somos realmente distintos, somos iguales en esencia, no hay ninguna diferencia en divinidad, pero realmente somos una persona y otra, como lo dijo Agustín, es otro y otro, de la misma esencia. Así que lo que Cristo está presentando aquí es esta persona divina que vendrá a continuar la obra que Jesús ha iniciado. Y hermanos, ¿cuál es el nombre de esta persona? Realmente podríamos seguir para meditar la palabra consolador, cómo es que el Espíritu Santo es consolador, pero estuve reflexionando y creo que esa palabra la debemos dejar para nuestra próxima exposición. Más bien, quisiera presentarles a ustedes, amada iglesia, el nombre del Espíritu Santo. El nombre del Espíritu Santo, su nombre que es conocido como su nombre propio, por llamarlo de una forma. Su nombre propio. De entre todos los nombres que tiene, hay uno que le pertenece de forma particular. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la primer persona de la divinidad? Padre.
Ese es el nombre de la tercera persona de la divinidad. ¿No introduce así el apóstol Pablo sus epístolas? Doy gracias al Padre de toda misericordia. ¿Y cuál es el nombre particular de la segunda persona de la divinidad? El Logos, la sabiduría de Dios, el Verbo. ¿Y cuál es el nombre de la tercera persona de la divinidad? Espíritu Santo. Ese es su nombre propio. Y hermanos, decidí mejor meditar en este nombre, porque si vamos a empezar a conocer apropiadamente la tercera persona de la divinidad, debemos conocer lo más básico y sencillo de ella, y es su nombre propio, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Porque es a quien nos está introduciendo, ¿no es verdad? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. Bueno, conozcamos quién es el Espíritu Santo. Y hagámoslo, hermanos, a través de meditar brevemente en su nombre, Espíritu Santo. Y apliquemos esto a nuestros corazones. ¿Qué aprendemos y qué se nos quiere decir por la palabra espíritu? La palabra griega por espíritu, ruach en hebreo o pneuma en griego, expresan en su forma más fundamental aliento de vida. ¿Sí? De hecho, la forma en la que en el hebreo se debe pronunciar la palabra es una palabra que hace el sonido, ¿sí? Por decir el sonido de viento. Ruach es la palabra para decir espíritu en griego. Así que lo más esencial que aprendemos de la palabra espíritu es poder, aliento de vida. Podemos en ocasiones contemplar el viento cuando se habla del Espíritu Santo y pensar en espíritu más como un suave silbido, más como una tierna brisa. Y cuando hablamos del Espíritu Santo podemos pensar como tierna brisa. Pero hermanos, en la Escritura lo contrario se quiere transmitir cuando se habla del Espíritu Santo. Por ejemplo, vayan conmigo a Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Espíritu no transmite debilidad. Espíritu no transmite ligera brisa, como lo dijo un autor, y creo que con mucha razón. Espíritu transmite más bien la idea de un espíritu violento, un espíritu que derriba. Es un espíritu violento, me gusta esa palabra. Es un espíritu que destruye, es un espíritu que tiene poder. Y es lo primero que aprendemos de la tercera persona de la divinidad. Su nombre es Espíritu. Y hermanos, este nombre es muy propio para esta persona. Este nombre nos revela lo que esta persona es. El Espíritu Santo es una persona divina que posee todo el poder que el Padre y el Hijo. El Espíritu es una fuerza violenta, no es una persona tímida, sino una persona todopoderosa como el Padre y como el Hijo. Es por eso que cuando conocemos por primera vez al Espíritu Santo en las Escrituras, no lo vemos simplemente moviéndose tranquilamente, sino en el mero acto de creación. Dice la Escritura, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Del Espíritu Santo, del nombre Espíritu, aprendemos que Él es creador, que Él es poderoso creador. Esta es la base, hermanos, por la cual adoramos al Santo Espíritu, porque Él es creador.
Porque Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado aliento de vida. Él sostiene y ha creado todas las cosas. Es el Espíritu Santo por el cual los animales son formados. Este mundo es sostenido. Es por el poder del Espíritu Santo. Esta persona divina mantiene todas las cosas en su perfecto orden. Pero ¿saben? Su poder, porque su nombre Espíritu nos revela su poder. No solo lo tenemos contemplado en la obra de creación cuando se nos dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. También lo conocemos porque el Espíritu no solo es creador, sino recreador. Recreador. Es por medio de su obra. Es por medio de su obra que la creación que cayó en la condenación es recreada. Oh, qué nombre tan apropiado para esta tercera persona de la divinidad. Espíritu. Espíritu. Porque no solo es espíritu violento y poderoso para crear, pero espíritu poderoso y violento para recrear. Es por medio de su poder que los espíritus son transformados. Es por medio de su poder que los hombres dejan de amar el pecado. Es por medio de su poder que la vieja creación es transformada en una nueva creación. Es por medio de su poder que nuestro Señor Jesucristo fue concebido. Es por medio de su poder que nuestro Señor Jesucristo fue guardado. Es por medio de su poder que la iglesia es renovada, que la iglesia es creada. Es este Santo Espíritu, el cual nuestro Señor Jesucristo está prometiendo a sus discípulos, que es poderoso Espíritu. Poderoso Espíritu. Niño, ¿qué aprendemos del nombre Espíritu? ¿Qué debes entender cuando conoces el nombre Espíritu? Debes aprender esto, que este nombre nos ha sido dado. Porque niño, tanto tu corazón como mi corazón están tan duros que nada menos que la obra de la tercera persona de la divinidad es necesaria para transformar mi corazón duro. Cuando escuches la palabra Espíritu Santo, cuando se esté hablando de la persona Espíritu Santo, piensa en eso. Dios nos quiso revelar su nombre, que la tercera persona se llama Espíritu Santo, para que entendamos que no un menor poder se necesita para transformar nuestros corazones, sino el mismo poder del Santo Espíritu de Dios para transformarnos. Amigo y hermano, ¿puedes adorar al Espíritu por ser creador? ¿Saben? Esto es la bendición de conocer al Espíritu. Que al conocer lo que ha hecho, entonces podemos alabarlo por lo que ha hecho. Así que ya no te preguntaría, ¿puedes alabar al Espíritu Santo por su obra de creación? Más bien te diría, debemos alabarlo y debemos darle gracias por la obra de creación. Con el Padre, dice el credo antiguo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo recibe la misma adoración. Así con el Padre y con el Hijo, así también el Espíritu es adorado. Así que el Espíritu Santo debe ser exaltado por nuestras bocas, por su obra de creación. Cuando contemple los cielos, niño, puedes dar gracias al Padre porque habló. Puedes dar gracias al Hijo porque creó. Y puedes dar gracias al Espíritu porque consumó esa preciosa obra. Pero ahora déjame hacer otra pregunta. Porque todos deben adorar al Espíritu porque es creador. Pero aquí no todos pueden adorar al Espíritu porque Él es recreador. Eres criatura de Dios, pero eres la nueva criatura hecha por el Santo Espíritu de Dios. Él es tu recreador. ¿O sigues en la vieja naturaleza? Él es uno que te ha creado con nuevos afectos, nuevos deseos, nuevas
nuevas intenciones en tu corazón, o sigues siendo una vieja criatura, porque aún tú puedes pensar que perteneces al Espíritu y quieres adorarlo como tu recreador, pero si tu corazón no ha sido transformado, tú no has sido una obra de la recreación del Santo Espíritu de Dios y aún estás en tus pecados. ¿Y cuál es la consecuencia de que no eres nueva creación? Dice Pedro que la vieja creación será consumida, y si tú no eres una obra nueva, tú serás consumida juntamente con ella. Oh hermanos, pero si tú puedes decir, hay una nueva criatura, hay un nuevo corazón, hay nuevos afectos, hay nuevas intenciones, hay aborrecimiento para el pecado. Oh, mi amado hermano, debemos alabar al Santo Espíritu porque Él nos ha salvado. Porque Él nos ha recreado, porque Él nos ha transformado, porque Él nos ha dado los dones necesarios para poder acercarnos a Cristo. Él nos ha dado arrepentimiento, Él nos ha dado fe, Él nos ha moldeado y ahora podemos estar en Cristo. Pero el Espíritu es Salvador, el Padre es Salvador, el Hijo es Salvador, pero el Santo Espíritu de Dios es Salvador para su iglesia y por lo tanto debe ser adorado. Pero Espíritu es solo la primera parte de su nombre. No son dos nombres, es un nombre. Espíritu Santo es un nombre, pero Espíritu es solo una parte. Y ya hemos visto qué aprendemos de ese nombre. Pero ¿qué aprendemos de la otra parte de su nombre? Dice que es Espíritu Santo. En primer lugar, como dice John Owen, Santo nos revela que el Espíritu es Dios de Dios. Participa de la santidad esencial. Pero, ¿qué significa para nosotros su nombre? ¿Qué significa para su iglesia que Él es Espíritu Santo? Oh, hermanos, nos explica la forma en la cual el Espíritu recrea para santidad. ¿No es verdad? Porque amigo, en Adán todos caímos. En Adán tu corazón vino a amar el pecado. En Adán todos nos encontramos amando lo malo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No solo recrea, sino recrea en santidad, en justicia. ¿Puedes decir que perteneces al Espíritu Santo? ¿Puedes decir que en tu corazón hay una obra del Espíritu Santo? No solo un cambio religioso, porque muchos pueden decir, yo sí pertenezco al Espíritu Santo porque sufrí un cambio violento, pero esa no es la única característica de la obra del Espíritu Santo. No solo es un cambio, pero es un cambio para la santidad. ¿Puedes decir que amas y buscas la santidad? ¿Puedes decir que con los que invocan el nombre del Señor buscas la santidad? ¿Buscas ser a la imagen de Cristo? ¿Buscas ser transformado? Porque si no, puede ser que tu cambio solo sea religioso y momentáneo, pero no espiritual. No espiritual. Pero además, no solo aprendemos que Él recrea para santidad, pero que el Espíritu Santo gobierna para santidad. Abran sus Biblias rápidamente en Ezequiel 39. Ezequiel 39, versículo 29. Esta es una promesa, porque el pueblo de Israel había desobedecido, por lo tanto estaban en cautiverio, iban a ser destruidos, pero se hace una promesa para el pueblo de Israel y dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. No tenemos el tiempo de hacer esto, pero mostrar el rostro en el Antiguo Testamento es una forma de hablar de la presencia de Dios con el pueblo por medio de la cual Él lo está dirigiendo y formando, ¿sí? Lo que llamamos está gobernando su pueblo.
Y lo que está diciendo aquí es, yo ya no esconderé mi gobierno sobre este pueblo, porque derramaré de mi espíritu sobre ellos. Es la tercera persona de la divinidad particularmente, la que está gobernando, la que está obrando en el moldeamiento, en la conformación de su pueblo al estado que Dios desea. Así que este nombre nos revela que es el espíritu que gobierna el pueblo. Este espíritu violento lo gobierna. ¿Puedes decir que eres uno que es gobernado por la santidad del Espíritu Santo? No si en un tiempo tuviste deseo de santidad, pero crees que ahora tu corazón es gobernado. ¿Puedes discernir las marcas del deseo de santidad? ¿O solo fue una experiencia momentánea un tiempo atrás? Porque si es así, puede ser que tú no pertenezcas a la obra de recreación que el Espíritu Santo gobierna en santidad. Y de este nombre aprendemos mucho respecto a la iglesia. Porque el Espíritu Santo gobierna su pueblo. ¿Y quién es su pueblo sino su iglesia? Por eso, en el Antiguo Testamento la iglesia fue llamada en latín Communium Sanctorum, la comunión de los santos. Y es que ¿qué es la iglesia? Sino el lugar donde el Espíritu está gobernando, se está moviendo, está transformando. ¿O perteneces a esta iglesia en espíritu o solo externamente en forma? ¿Estás participando de esta renovación que el Espíritu Santo está haciendo en su pueblo internamente o solo externamente? Porque si solo perteneces a la iglesia externamente, déjame te digo, tu fin no es grato. Porque aquel que no participe de la santidad del Santo Espíritu de Dios será rechazado aquel día. No porque la salvación sea por la santidad, sino porque la santidad es el reflejo de la salvación. Y si tú no estás en la santidad, déjame te digo, tú estás preparado para condenación. Oh, hermanos, además de esto aprendemos y tomamos enseñanza de cuál es el propósito de la iglesia. Hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es más que un lugar donde vienen a escuchar a un loco hablar y a ponerse y ser diligentes externamente y forzarse. No quiero venir, pero quiero venir, me voy a sentar, simplemente cumplo ya. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el lugar donde el Espíritu reina. Es el lugar donde la palabra es predicada y el Espíritu la utiliza. Es donde la palabra es predicada y el Espíritu consuela y el Espíritu edifica y el Espíritu se mueve. Es el lugar donde el Espíritu muestra a los hipócritas. Es donde el Espíritu consuela a los creyentes. Es donde el Espíritu convence a los pecadores. Eso es la iglesia de Cristo. El lugar donde el Espíritu se mueve sobre la faz de su iglesia. El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra y ahora se mueve sobre la nueva creación. Hermanos, eso a mí me da mucho ánimo. Porque saben, como les he dicho en otra ocasión, muchas veces no es fácil volverse a parar aquí otro domingo. Y no solo no es fácil en cuanto a preparación, sino de decir, esos hermanos se van a cansar de mí algún día. Y si el Señor me da todavía 50 años más y me permite servirles, pues sí, algún día estarán muy enfadados de mí. Pero ¿saben? La razón por la cual uno se vuelve a parar aquí es porque yo estoy convencido que es el Espíritu del Señor que se mueve a pesar de la debilidad, errores, torpezas, fallas, incapacidad. Porque es Él que se está moviendo entre nosotros en este precioso día. Él es el que sustenta, Él es el que fortalece a su pueblo. No por caballos, sino por el Espíritu de Jehová, su iglesia será edificada.
no por la sabiduría de los hombres, no por los caballos de este mundo, no por la innovación, no por más música, no por cosas que atraigan a los hombres. Por el Espíritu de Jehová la iglesia avanzará. Él mantiene vitalizada al cuerpo de Cristo. Es Él que la está nutriendo. Oh, hermanos, esto debe movernos a preparar nuestros corazones y limpiarnos de la mundanalidad y cosas de este mundo, para que cuando yo pueda venir aquí, cuando yo pueda sentarme aquí, mi espíritu esté dispuesto. Hermano, muchas veces la razón por la cual la predicación, la cena del Señor, los cantos pueden estar secos para ti, pueden faltarle ese lubricante, es, hermanos, justamente porque durante la semana muchos solo están manteniendo su vida por ahí, intentando no pecar tanto, pero no buscando conformar su corazón a Cristo, no buscando tener una vida espiritual, no buscando tener un caminar espiritual. Simplemente la están llevando. Claro, vienen a la iglesia y hay muchas veces poco alimento, pero no es porque el espíritu no se mueva, es porque su espíritu está tan lastimado por las cosas de este mundo que les cuesta percibir. Imagínense esto. Imagínense que tienen la oportunidad, niños, piensen en esto. Tienen la oportunidad de que tienen un aparato, ¿sí? Un aparato. Y ese aparato les da la oportunidad de atraer, como un imán, no es un imán, es otro aparato, pero de atraer cualquier cosa que quieran, ¿sí? Y entonces van caminando en esta tierra y saben que después de unos kilómetros va a haber oro. Ahorita solo ven tierra, piedritas, lodo y dicen, allá hay lodo. ¿Usarían su aparato para atraer el lodo y la tierra o lo guardarían para el oro que está a la salida? Pues ¿sabes qué, amado hermano? Muchas veces lo que estás haciendo durante toda la semana es está recogiendo el lodo, la tierra y las piedras con este aparato. Y cuando llegas al oro, ya no pega más. ¿Estás preparando tu corazón? Yo he dicho esto. El Señor creó la semana así. El domingo para el gozo, los 6 días otros para prepararme para el otro domingo. Para eso creó la semana. Es una exageración lo que estoy diciendo, pero espero tome sentido. Hermano, no gastes tu tiempo, no gastes tu semana ensuciando tu aparato con cosas de este mundo. Niños, preparen su corazón. Hermanos, preparen su corazón para poder venir y gozar, porque esta es la obra del Espíritu. Es el que se mueve entre nosotros. ¿O participas de esta santidad? ¿Conoces al Espíritu Santo? Déjame decirlo así. ¿Conoces al Espíritu Santo? Puedes decir, conozco al Espíritu Santo. No intelectualmente, no te estoy preguntando si tienes la doctrina en tu mente, la puedes tener. No te estoy preguntando si sabes los términos, Espíritu Santo, persona, esencia, hipóstasis y demás. Te estoy preguntando, ¿lo conoces en verdad? ¿Lo conoces en tu corazón? ¿Es el Espíritu Santo uno muy cercano a tu corazón? ¿Lo conoces experiencialmente? Cuando hablo del Espíritu y digo, ese espíritu violento que recrea, puedes decir, claro que sí, conozco a ese Espíritu, me ha transformado. Puedes decir, conozco a ese Espíritu, es el que me gobierna en la santidad, lo conozco, sé su obra, ha sido invisible por un tiempo, pero sé que Él es el que ha estado obrando en mi santidad, deseos, ha limpiado mi corazón, me ha estado moviendo. Ahora entiendo por qué ese día, como cualquier otro domingo, fue uno particular, porque el Espíritu estaba obrando en mi corazón. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Lo conoces íntimamente en tu corazón o solo intelectual? Porque si es intelectual, no te servirá de nada. No te servirá de nada. Ahora, amigo, tú dirás, sí, sé que soy una criatura caída. No soy nueva, estoy caída. Pertenezco a la vieja creación. No anhelo la santidad. Mi gozo no está en las cosas santas. Mi gozo está en el pecado. Déjame decirte algo. Si tú entiendes esto, ahora comprende lo siguiente. Puedes participar de
de esta preciosa obra. Pero ¿qué hace el Espíritu para guiarte a esta preciosa obra? Te guía a Cristo. El Espíritu no es por medio de contemplar la persona del Espíritu que recibimos la salvación. El Espíritu nos mueve los ojos para contemplar la preciosa obra de Cristo, y en Él puedes tener el perdón de pecados. Y entonces todo esto será una realidad. No te esfuerces por hacerlo en tu carne, no lo vas a lograr. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú pon los ojos en Cristo, eso se te ordena a ti. Si tú dices: Espíritu del Señor, quiero gozar de esta santidad, quiero gozar de este pueblo, porque recuerda que aunque estés aquí, si tú no estás en Cristo, tú no eres el pueblo de Dios. No lo eres. No eres su hijo. No perteneces a las bendiciones de este pueblo. Estás fuera. Estás fuera. Qué bueno que vienes. Nos gusta tenerte aquí. Nos da gusto que vengas, pero no perteneces al pueblo. No eres parte del pueblo. Pero dices: quiero. Oh pecador, mira a Cristo. Arrepiéntete y abandona tus pecados y mira la preciosa cruz. Porque Él compró, Él logró el Santo Espíritu para nosotros. ¿Quién nos lo iba a dar? Dice: yo rogaré al Padre. Ni siquiera el Espíritu es una bendición. El Espíritu es un regalo del Padre. Pero tú eres enemigo de Dios, no te lo puede dar. Pero en Cristo puedes recibir este bendito don de salvación. En Cristo. Hermanos, que el Señor edifique a su iglesia con estas palabras y con todo este tiempo que estaremos contemplando la persona y obra del Espíritu. Quiero terminar diciendo esto para prepararnos a la cena del Señor. ¿Cómo gobierna el Espíritu Santo a su pueblo? Dos formas. Capacitando a su pueblo. ¿Quién da dones a la iglesia? Hermanos, no necesitamos más dones en la iglesia. No necesitamos más bendiciones. ¿Quién da los dones? El Espíritu gobierna la iglesia dando los dones. Muy semejante al Antiguo Testamento. ¿Cómo se construyó el tabernáculo? Sino por los dones que Dios dio, Dios Espíritu Santo dio al pueblo para que el pueblo pudiese construir. Él es el que va a dar. Hermanos, por eso la reunión de oración es tan importante, porque debemos venir a clamar por las bendiciones del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Pero ¿cómo más gobierna el Espíritu Santo y lo sustenta a su pueblo? Trayéndonos a Cristo. Trayéndonos a Cristo y haciéndonos participantes de Él espiritualmente. Usando medios carnales, el Espíritu Santo nos da de Cristo. Usando medios como pan, como vino, el Espíritu Santo nos da de Cristo, nos da de sus beneficios, nos da de su gracia, hermanos. Eso es un medio de gracia, ¿saben? Solemos pensar en los medios de la gracia medios separados del Espíritu Santo, pero los medios de gracia no son nada si no es porque el Espíritu Santo obra en ellos. ¿Qué debemos decir entonces a la luz de esto? Buscando preparar nuestros corazones para recibir la cena y deseando tomar más de Cristo, más de su gracia, más de santidad, más de consolación, más de seguridad de salvación, más de su fuerza para conquistar el pecado que Cristo conquistó. ¿Pueden ver, hermanos? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Lo que Cristo ya ganó. Él ya conquistó el pecado. El Espíritu nos da de esas bendiciones. Él ya fue justificado. Él ya fue consolado. El Espíritu nos da de esa obra. ¿Qué diremos? Hermanos, me encanta este himno antiguo del siglo XIX. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. O déjenme decirlo así. Ven, Espíritu Creador,
Visita las almas de los fieles y llénanos de Cristo en los corazones que tú mismo has recreado. Oh hermanos, adoremos al Santo Espíritu. Adorémoslo por su obra de creación, por su obra de recreación, por su obra de gobierno, por su obra de sostenimiento, por su obra de benefactor, por su obra de sostenimiento, por su obra de fortalecimiento, por su obra de capacitación. Y ahora dependamos de este Santo Espíritu para recibir de Cristo por medio de pan y por medio de vino, espiritualmente, porque el Espíritu no transforma el vino y no transforma el pan, pero nos da a Cristo. Así como nos lo da en su palabra, nos trae a Cristo a través de su santa palabra, así también nos da a Cristo a través de esta santa celebración. Oh hermanos, que nuestro corazón siga siendo moldeado y que podamos seguir profundizando en las verdades espirituales que tenemos en Cristo Jesús. ¿Saben? Creo que hemos estado caminando en la orilla del mar. Que este conocimiento de la obra particular del Espíritu Santo nos haga acercarnos un poco más adentro de este precioso mar, porque lo que hemos recibido en Cristo es más abundante de lo que ahora podemos conocer.